En este momento, cuando yo llegué, no estaba la escuela tan grande como ahora, la Escuela Nacional del Deporte. No había tanta tecnología en la escuela. De hecho, nuestras canchas de baloncesto eran, donde es ahora la entrada, eran ahí externas, no había techo. Ahora pues tienen un coliseo, que es el Coliseo Iván Todorov. Y bueno, pero sin embargo para mí fue impactante conocer la Escuela Nacional del Deporte, conocer los entrenadores, rodearme de gente de selecciones de Colombia de diferentes disciplinas deportivas, ¿sí? De jugadores profesionales. Habían jugadores profesionales en ese tiempo en el equipo de baloncesto. Recuerdo que estaba Salomón Mosquera, Eleuterio Rentería, chocuanos que fueron parte de la selección Colombia mucho tiempo, Carlitos Mosquera, bueno, jugadores que pasaron por ahí que fueron jugadores importantes para nuestro baloncesto, y conocerlos en vivo, ser amigo de ellos, jugar con ellos, compartir esas vidas, pues fue impresionante. Hoy estamos en compañía del coach Fabián Machado. Bienvenido, coach. Bueno, muchas gracias y encantado de estar aquí con toda la audiencia de Arte y Cultura. Motivado pues por aprender un poco de ustedes y también que conozcan un poco de mí. Listo, profe. Gracias por aceptar esta invitación. Queremos comenzar esta entrevista charla porque no es solamente un bombardeo de preguntas, sino contar historias. Entonces siéntase en la libertad de hablar como usted lo desee. Tampoco hay límite de tiempo ni censura. Entonces cuéntenos primero un poco quién es usted, de dónde es, profesión, y así arrancamos este espacio. Bueno, mi nombre es Fabián Machado. Yo soy un llanero radicado en el Valle del Cauca, nacido en Villavicencio, donde me crié, donde crecí, y aproximadamente a los 23 años, 22, 23 años, pues vengo a conocer Cali, precisamente por el deporte, como jugador, y por recomendación de muchas personas, entrenadores y amigos que ya eran profesionales en el básquet. Me hablaban de la Escuela Nacional del Deporte, tema que yo no entendía cuando me lo hablaban, porque siempre todos me recomendaban como que vos tenés que ir a la escuela, vos tenés que ir a la escuela. Yo ya un chico de 22 años, yo lo único que me preguntaba, yo qué voy a ir a hacer una escuela ahora, porque todo el mundo me dice, tantas personas me dicen que vaya a una escuela. Hasta que un día, con una gran amiga que en esa temporada vivía en Villavicencio, era jugadora de softball, de Selección Colombia de softball, fisioterapeuta, trabajaba con el equipo profesional de fútbol en Villavicencio y también jugaba básquet competitivo con el club con el que yo jugaba en Villavicencio. Ella un día me dice, mira, es que la Escuela Nacional del Deporte es esto, a vos te pueden dar una beca ya por jugar, porque eres muy buen jugador, eres de todo el departamento, de todo Villavicencio, de la capital, eres un jugador muy destacado y eres un chico que puede hacer muchas más cosas si sales un poco de acá. Y me explicó qué era la Escuela Nacional del Deporte, ahí entendí que era una universidad donde yo podía estudiar deportes. En ese entonces estaba estudiando algo de licenciatura en Educación Física en la Universidad de Los Llanos, pero no me gustaba, no me gustaba el enfoque de la licenciatura como tal. Y me di la oportunidad de conocer, al siguiente día fui a la empresa donde trabajaba, me metí a internet, estaban precisos en inscripciones en la universidad y me inscribí. Eso fue como en un mes de agosto, casualmente. Me inscribí y las pruebas en esa universidad se hacen pruebas físicas. En esa época se hacían pruebas físicas y pruebas actitudinales, una entrevista. Bueno, eran 2 días de pruebas. Cuando yo veo eso, pues empiezo a prepararme, ¿no? Sigo en mi gimnasio, sigo en mis entrenamientos. Le hacían unas pruebas de fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo y natación. Eran 5 pruebas en 2 días. Yo me preparé durante 2 meses, 3 meses largos. Llegué a Cali a presentar las pruebas y me fue muy bien. Aquí, estando en las pruebas, era mi primera vez en Cali. Yo no conocía Cali, para ese entonces nunca había pasado por Cali. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue el 2006. En 2006 fue cuando me inscribí y en diciembre del 2006 vine a presentar las pruebas aquí a la ciudad de Cali. Viajé solo,
Aquí tenía los papás de un amigo de un tío que vivían aquí en Cali, que ellos son caleños y me recibieron. Recuerdo que me recibieron allá en las unidades de Alcázares, al norte, bien al norte. Para mí el choque cultural fue tremendo desde que llegué a la terminal de transporte, desde que llegué a Alcázares, por ejemplo. Yo sé que la gente, los vallecaucanos, los caleños como tal, conocen la historia de las unidades de Alcázares. Y pues para mí fue un choque inicialmente cultural muy, muy grande. Pero me encantó, ¿no? Recuerdo que el primer bus en el que monté fue un blanco y negro 6. Al siguiente día yo tenía que llegar a la Escuela Nacional del Deporte y los papás del conocido muy amablemente me dijeron qué ruta tomar, me acompañaron hasta la 70 creo que es, donde pasaba la blanco y negro 6 y tomé la blanco y negro 6 y bueno, derecho por toda la autopista hasta la autopista oriental con 34, que es ahí en la California. Ahí está la esquina de la California, ahí me bajé a caminar y a conocer un poco ahí sin saber hacia dónde iba, pero bueno, llegué, presenté mis pruebas, me fue muy bien. Al final de las pruebas el entrenador, que fue pues fundador y reconocido Iván Todorov, que fue mi maestro en la Escuela Nacional de Deporte y que fue maestro de grandes atletas y grandes entrenadores en el país. Al final de las pruebas me dice como que chico, quédate tranquilo, lo único que quiero es que termines tus pruebas bien y luego nos comunicamos contigo. Y nada, yo lo que hice fue poner mi máximo esfuerzo. Hubo muchas historias que hay que contar en esa llegada o esa primera vez mía en Cali, sobre todo ahí en la Escuela Nacional. Desde ahí empecé a crear un vínculo con las personas, con los amigos que tuve en la universidad, con los entrenadores. En ese tiempo, pues ya lo dije, el profe Iván Todorov, que fue mi gran maestro, la profesora Milena Orozco, que ahora es la gerente de Indervalle. Ella fue mi segunda entrenadora ahí en la Escuela Nacional del Deporte, con la cual quedé campeón universitario. En esa época el profe Iván Todorov no estaba ella a cargo del equipo y con ella fuimos campeones universitarios en el año 2010. Ella era la entrenadora, yo era el capitán del equipo y pues así logramos ese título. Y pues así fue mi conexión con Cali, ¿no? Desde que llegué a las pruebas, para mí fue increíble la ciudad, fue como mágico estar en Cali. Entonces desde que llegué yo como que sentí que quería estar acá. Amo mi ciudad, amo mi tierra, amo Villavicencio, está toda mi familia allá, pero realmente fue como una conexión que sentí, que me encantó disfrutarla y bueno, hasta el momento ya son 18 años aquí en Cali, ya casi que hablo caleño, ¿ves? Ya es de pan de bono todos los días, café y pan de bono todos los días. Entonces bueno, aquí estamos viviendo un poco. Esa fue la historia de mi inicio aquí en Cali con el básquetbol. Y mi historia se parte en dos. Una antes de la Escuela Nacional del Deporte y otra después de la Escuela Nacional del Deporte. Cuando usted nos dice que cuando llegó a Cali fue como un impacto, digamos, ¿qué fue lo que más le impactó? ¿O qué fue lo que más le llamó la atención que usted dijo, uy? Dos cosas. Una buena y una mala. La buena, el impacto ambiental, o sea, la arborización, por ejemplo, es que hay en Cali, que hace que Cali sea una ciudad fresca, una ciudad verde, una ciudad bonita, una ciudad, a pesar de ser una ciudad grande y principal del país, es una ciudad para mí, de fácil recorrido, de fácil acceso, es muy fácil recorrer la ciudad y es muy bonito, para mí es de mucho disfrute recorrer la ciudad. De hecho, cuando viene gente de otras ciudades, amigos, a visitarme o a visitar nuestra familia, lo primero que hago es hacerle un city tour por la ciudad, ¿no? Y todo el mundo se encanta, pues. Lo primero que a la gente que viene a Cali por primera vez, conocidos míos, les impacta es los árboles, por ejemplo. Árboles grandes, árboles muy frondosos, árboles muy verdes. Entonces eso para mí fue impactante, a pesar de que vengo de una ciudad también donde está llena de campo y llena de verde. Pues verlo aquí en las vías, sobre todo en las vías principales, para mí fue impactante y muy, muy positivo. Y eso ligado a la alegría de la gente, ¿no? La alegría del caleño, la alegría del vallecaucano, tantas culturas que hay acá, es muy bonito. Y lo malo,
Eso se me quedó marcado para siempre. Estando ahí en Alcázares, en un parquecito afuera de una avenida, unos niños por ahí yo creo que ninguno tenía 14 años, menos de 14 años, estaban fumando hierba, ¿sí? Y estaban en la calle y pasaba todo el mundo y para todo el mundo era como normal, como que bueno, esto se ve aquí. Yo eso nunca lo había visto, no lo había visto de esa forma tan libre y menos en un niño. Eso recuerdo, tengo esa imagen muy marcada porque sentí mucho dolor, mucha tristeza en ese momento. Y bueno, después fui conociendo muchas cosas de Cali que desafortunadamente no son bonitas y no es culpa de Cali, pero que se ven acá con mayor naturalidad que en otras ciudades, ¿no? Yeah. Esas fueron las dos cosas que me impactaron. Ya después de eso fue como el choque cuando llegué. Ya después de eso, pues obviamente el impacto deportivo, ¿no? El impacto deportivo, la cultura deportiva, la cultura competitiva de la gente acá, el deseo por despertarse temprano, a ir a un parque, a hacer ejercicio, la cantidad de gente en las ciclovías, por ejemplo. Para mí eso fue impactante también. Y también al sitio donde usted llegó a estudiar, que eso es un complejo deportivo, ¿no? Claro, la Escuela Nacional, desde que llegué, en este momento, cuando yo llegué no estaba la escuela tan grande como ahora, la Escuela Nacional del Deporte. No había tanta tecnología en la escuela. De hecho, nuestras canchas de baloncesto eran, donde es ahora la entrada, eran ahí externas, no había techo. Ahora pues tienen un coliseo, que es el Coliseo Iván Todorov. Y bueno, pero sin embargo para mí fue impactante conocer la Escuela Nacional del Deporte, conocer los entrenadores, rodearme de gente de selecciones Colombia de diferentes disciplinas deportivas, ¿sí? De jugadores profesionales. Habían jugadores profesionales en ese tiempo en el equipo de baloncesto. Recuerdo que estaba Salomón Mosquera, Eleuterio Rentería, chocuanos que fueron parte de la selección Colombia mucho tiempo, Carlitos Mosquera, bueno, jugadores que pasaron por ahí que fueron jugadores importantes para nuestro baloncesto, y conocerlos en vivo, ser amigo de ellos, jugar con ellos, compartir esas vidas, pues fue impresionante. Y definitivamente conocer al profe Iván Todorov, a su equipo de trabajo, a su metodología de entrenamiento, a su pedagogía de vida, porque para mí era una pedagogía de vida la que él imprimía. Era increíble, ¿no? Y eso me dio más motivación, más ánimo y mucho aprendizaje, definitivamente. Estaban siempre él, la entrenadora Milena Orozco y la entrenadora Sandra Carvajal, que ahora es quien está a cargo de la cátedra de baloncesto y de muchos programas académicos en la institución, y obviamente de los equipos de baloncesto, donde ha mantenido esa línea del profe Iván Todorov, que fue su gran maestro, y que gracias a ella se ha mantenido pues lo que es la Escuela Nacional del Deporte en cuanto a lo que tiene que ver con baloncesto y muchas más cosas académicas. Sí, bueno, ahorita devolvámonos otra vez a Villavicencio, porque usted ya venía con el gusto del baloncesto desde Villavicencio, ¿no? Claro. ¿Ese gusto usted cómo le nació, cómo lo aprendió, qué lo motivó para continuar pues, después de aprenderlo? Fue curioso. Sí. Fue curioso y es algo inesperado, ¿no? Digámoslo así. Yo era bailarín, antes de ser basquetbolista yo era bailarín de folclore. Mi abuelita, Fanny Hurtado, que en paz descanse, ella era maestra normalista, licenciada en artes. Yo estudiaba en la Normal Superior de Villavicencio, ella era maestra allí, y allí tenía una escuela de baile que se llamaba Estrellas Internacionales. Bueno, ya en este momento lo olvidé. Bueno, disculpa que se me pasó el nombre en este momento, pero era una academia de baile donde se resaltaba el folclore. Se bailaba no solo música llanera, sino folclore de todo el país. Y también folclore internacional, como música brasilera, otros tipos de músicas que tenían que ver con el folclore de algunos países, música mexicana. Yo ingresé al grupo de baile, a la academia, que era ahí mismo en el colegio, y todos los días practicaba y competía también con los grupos de baile. Dentro del grupo de baile había un chico de muy baja estatura,
yo estaba en sexto de bachillerato, él estaba en décimo, en 11, ya estaba por salir, estaba en su último año de colegio. Yo era muy alto y él era muy bajito, yo era muy joven, él era ya viejo, pero él y yo hicimos una gran amistad en el grupo de baile y todos los días iba con un balón de baloncesto que no tenía ni líneas, o sea, ya estaba liso. Tan desgastado que él pintaba las líneas con el lapicero, ¿sí? Incluso una vez me dijo que como yo era muy alto, que pusiera la mano ahí y dibujó mi mano en el balón y la rellenó con marcador y el balón se veía bonito porque tenía una mano grande ahí. No era la de él, porque la de él no cabía ahí. Sin embargo, él un día me dice como que flaco, no tengo con quién jugar hoy en el descanso, ¿me acompaña? Y yo le dije, no, pero es que yo no... ¿Eso era en la época del colegio? Del colegio, sí. ¿Más o menos a qué edad? Yo tenía 12 años. Ya era bachillerato. Sí, estaba en sexto de bachillerato. Estaba un poquito retrasado también yo en el colegio porque venía de Bogotá, vivía con mis padres en Bogotá un tiempo, sí. y ese año en Bogotá haciendo sexto, desafortunadamente estuve en un colegio público muy malo porque era muy violento. Sí. Y al final mis padres decidieron sacarme y no terminé mi año escolar allí, sino que volví a Villavicencio al siguiente año y por eso repetí el grado sexto. Y estando ahí fue que conocí a Carlos Rico, recuerdo que se llama él. No volví a tener contacto con él, pero si estás por ahí, Carlos, gracias por haberme metido en el mundo del básquet. Ese día me fui a jugar con él. Lo primero que le dije fue, yo te acompaño, pero yo nunca he jugado baloncesto. No, flaco, yo te enseño, que yo no sé qué, vamos. Bueno, vamos. Resultó siendo un show ese día en el descanso, en el recreo, pues, porque yo era muy alto, entonces él me enseñó a hacer un doble ritmo, a hacer una canasta con tablero, y yo aprendí muy rápido y empecé a jugar con él 1 contra 1 y terminé jugando mejor que él y ganando y bueno, un montón de cosas, y empezaron a llegar los otros chicos que jugaban básquet ahí en el colegio y jugamos un rato, terminamos de jugar y me dijo, flaco, tenés que venir a entrenar con el equipo de la universidad. Y yo soy bailarín, yo estoy con mi abuelita. No, yo te voy a presentar. Y bueno, se quedó así. A los días me dice él, ya hablé con la entrenadora, ella fue mi primera entrenadora, Amparo Durán, una entrenadora que fue selección Colombia como jugadora y ella fue mi primera, pues, la primera entrenadora que me dio esos pasos del baloncesto. Hasta que un día acepté ir al entrenamiento, él me dijo que ya había hablado con la entrenadora, que la entrenadora estaba muy animada, que el único problema era que todos los jugadores que tenían eran mayores. O sea, yo tenía 12 años, estaba a punto de cumplir 13, y todos los chicos ya tenían 15 y 16 años, eran como de su último año escolar y participaban en competencias de su categoría, y de mi categoría no habían deportistas. El caso fue que fui a entrenar un día y a partir de ese día no volví a dejar de jugar baloncesto nunca más. Llegué a jugar con los chicos más grandes y me fue muy bien jugando con ellos, tanto que siempre competía era con esa categoría. Yo nunca competí con mi categoría, siempre competía con 2 categorías más arriba de la mía. Y allí empecé a jugar básquet. Al siguiente año ella se fue del colegio, llegó otro entrenador, Alejandro Pérez, con quien tuvimos un equipo más competitivo, y con él tengo una anécdota muy reciente, y es que ahora, estando como entrenador de Toros del Valle, que fuimos a Villavicencio a jugar contra el equipo de mi tierra, lo veo a él, a ese entrenador mío, sentado en la zona VIP, y yo me voy a saludarlo, ¿no? Cuando voy lo saludo, me abraza y me dice que se siente muy orgulloso, que valió la pena haber pagado esa boleta VIP. Y yo le dije, ¿pero por qué? Como que no entendía que por qué me dice eso. Y dije, ¿usted no se acuerda todo lo que vimos en este coliseo cuando usted estaba en el colegio? Todo lo que entrenábamos, toda la bulla que le hacían a usted, todo el mundo venía a verlo a usted. Y venían a gritarle, los de los otros equipos venían a gritarle cosas a usted para que usted no jugara bien. Y usted se iba con 40 puntos, 50 puntos, y usted echaba el equipo al hombro. Y era un honor para mí. Y para mí hoy es un honor verlo acá, como entrenador principal, haciendo lo que tal vez muchos, incluso yo como entrenador, quise hacer y no pudimos hacerlo. Entonces fue bien bonito ese encuentro con él. Y así fue mi historia en Villavicencio. De ahí me volví un jugador importante en la ciudad.
De hecho, estudié nomás 3 años ahí en la normal, luego me fui para otro colegio, el colegio departamental, que era otro colegio público que tenía muy buen básquet. Tenía un gran entrenador también, Miguel Giraldo, que fue un gran maestro del básquet para mí y un gran apoyo como persona, porque pues yo era un chico de bajos recursos, mi familia, una familia trabajadora, mis padres en esa época eran separados y afrontaban un proceso difícil. Mis 2 hermanos estaban muy pequeños, tenían 4 y 2 años. Yo prácticamente era el que le ayudaba a mi madre a cuidarlos y a sostener muchas cosas. Y el entrenador Miguel Giraldo se encargó de llevarme al colegio, de darme uniformes, útiles, me daban todo, me daban plata para el transporte, yo llevaba a los chicos, a mis hermanos los llevaba a entrenar conmigo para poder ir a entrenar, y él con un entrenador cubano, el profe Franca, que estaba en un programa que había en Villavicencio de entrenadores cubanos, me daban todos los días para el transporte, y las chicas de la liga del Meta que entrenaban antes que los hombres, se quedaban, siempre se turnaban 2 o 3 chicas a quedarse a ayudar a cuidar a mis hermanos mientras yo entrenaba. Y entonces eso fue una odisea bien tremenda, pero así fue la historia del básquet. Por eso en Villavicencio me conocen tanto a mis hermanos, a mi mamá, a mi papá, porque pues vivimos en la cancha de básquet. Ligado a eso también, cuando cogí el gusto por el básquet, pues siempre estuvo ahí mi tío, el hermano de mi mamá, que él siempre jugó baloncesto, pero siempre jugó pues en el parque. En esa época se jugaba en el parque. Él vivía en Bogotá, pero iba a Villavicencio casi todos los fines de semana y era a jugar básquet con sus amigos. Y él empezó a llevarme a jugar básquet con él. Yo era un chico de 14 años y ellos eran unos señores de 30 y 40 años y más que jugaban básquet en el parque, y así aprendí a jugar pues básquet, digamos, de la calle, ¿no? Y eso me ayudó también mucho a tener un mejor desarrollo competitivo cuando jugaba con mis categorías. Y mi familia ha estado rodeada del básquet. Está él, mi tío, que es fanático del básquet, que me imprimió pues esa pasión por el básquet, y el esposo de una tía, Miguel Ángel, que él también jugaba básquet y aún juega básquet a sus, no sé, 50 años, y siempre jugamos juntos, ¿no? Siempre jugamos juntos, y nuestro parche o nuestro ambiente familiar era reunirnos en familia, pero nosotros 3 nos vamos a jugar baloncesto. Y jugamos baloncesto, volvíamos en la tarde a comer, a hacer un sancocho con la familia, qué sé yo. Pero eso era nuestro compartir todos los fines de semana, y así lo vivíamos, ¿no? Así empecé a generar esa pasión por el básquet en Villavicencio. Mire, profe, que también es interesante la manera en la que usted se desarrolló, ¿no? Pues de la niñez a la adolescencia, y de la adolescencia ya un poco pues entrando a la época ya de ser adulto. Correcto. Porque para muchos niños lo primero es el fútbol, y usted inició primero fue con la danza, o sea, usted ha estado ligado siempre con el espacio libre a hacerlo productivo, invirtiéndolo en algo, sí, ya sea en el deporte o en las artes. Sí. Y haciendo pues un recuento de lo que usted nos ha dicho, que a usted le impactó mucho ver a esos niños en el parque, ¿no? Claro. Claro. Ahora que lo pienso y que lo veo desde ese volver atrás y a ese momento, sí, siento que yo creo que desde ahí empecé a generar como sin saberlo aún, esa necesidad o ese deseo de poder servirle a la juventud, ¿no? De poder servirle a los niños, de poder brindarles a los niños algo de valor. No solo una pelota de básquet, un espacio para jugar básquet, sino un espacio donde ellos pudieran aprender de la vida. Y de hecho esa siempre ha sido mi consigna desde que soy entrenador formativo. Enseñarles a los chicos a cosas que les sirvan para la vida, ¿no? Para la vida misma. Yo sé que el paso por los clubes es pasajero. Ellos algunos van a estar una buena cantidad de años, otros van a estar solo un año o 2 años, otros van a estar unos meses tal vez. Pero mi objetivo es que durante el tiempo que estén en nuestro club, que trabajen o que se entrenen bajo nuestras enseñanzas, ellos tengan lecciones de vida que les permitan afrontar su adolescencia, afrontar su adultez y la vida real, ¿no? Que la vida allá afuera es diferente a lo que vivimos a veces cuando estamos
en espacios muy protegidos. Salir de su contexto inicial es lo que le permite a uno aprender. De hecho, hay dos cosas que me encantan en la vida: el básquet y viajar. Viajar a mí me permite eso, conocer, expandir mi punto de vista, tolerar, saber que puedo aportar también. Conocer de otras culturas es súper valioso por eso que abre en la esencia como espiritual, ¿no? del ser. Y la vida es un viaje, ¿no? En última, la vida es un viaje. Estamos aquí haciendo un recorrido por esta tierra y no sabemos cuánto dure. Entonces, lo único que queda es disfrutar este viaje. Y entiendo que mi propósito es ese, ¿no? Poderle brindar a muchos chicos ese apoyo de vida para su crecimiento.